¿Qué es el procesamiento de la película radiográfica? El procesamiento de la película radiográfica es una serie de reacciones químicas a seguir para conseguir que una imagen se fije de forma permanente en la película radiográfica. Tipos. El primer tipo es el automático. Para este tipo de procesamiento de la película radiográfica se necesitan los procesadores automáticos de películas de rayos X. Estos revelan las películas expuestas a varias formas de energía en un rango que va desde los rayos X hasta la luz visible. Estos procesadores automatizan el proceso de la película mediante el revelado, la fijación, el lavado y secado mecánico de la misma. Pros y contras. Los pros son que no requiere experiencia del operador, no requiere cuarto oscuro permanente y es más rápido. Los contras son que la conservación de la película en el tiempo es menor, se recomienda cuando se hagan más de 25 radiografías por día y que es más caro. El segundo tipo, semiautomático. Al igual que revelado automático, va a necesitar de una máquina reveladora que haga todo el proceso de revelado, con la diferencia de que en la película radiográfica sale húmeda y también que el operador deberá monitorear los niveles de químicos y de agua, pues estos no se rellenan en automático sino manualmente. Tipo 3, manual o a mano. En este tipo de revelado vamos a ahondar un poco más, puesto que el procesamiento, como su nombre lo indica, será realizado manualmente, para lo que necesitamos conocer las especificaciones. El proceso de revelado es un proceso químico que se desarrolla en un cuarto oscuro. Es un recinto que debe reunir ciertas condiciones, sistemas de revelado y elementos, dependiendo del sistema de revelado que apliquemos, teniendo en cuenta que deben de estar en buenas condiciones. Requisitos del cuarto oscuro. Oscuridad absoluta, es decir, ser impermeable a la luz. Sistema adoptado a través de una doble puerta. Buena ventilación. Tamaño adecuado que nos permita tener un desplazamiento cómodo. Disposición funcional de los elementos del área seca y del área húmeda. Área seca es donde vamos a manipular los paquetes radiográficos o cargar y descargar el chasis, y el área húmeda es donde se realizará el proceso de revelado. Aditamentos del cuarto oscuro. Lámpara de seguridad con un filtro adecuado a una distancia aproximada de la zona donde revelaremos. Reloj control si el proceso es manual, para controlar los tiempos de revelado y de fijado. Termómetro, usado para controlar la temperatura de los líquidos, ya que los líquidos en el revelado manual deben de estar a una temperatura aproximada de entre 20 y 21 grados centígrados. Colgadores de acero inoxidable. Tanques que contengan los líquidos y que su tamaño dependerá del tamaño y del tipo de las películas radiográficas, ya sean intraorales o extraorales. Sistema de secado en el revelado manual. A diferencia del revelado automático, que entrega la película radiográfica revelada, fijada, lavada y secada, cualquiera de los sistemas de revelado que usemos, ya sea manual, semiautomático o automático, obtendremos una imagen visible. La imagen latente, a través del proceso de revelado, nosotros la haremos visible independientemente del proceso de revelado que usemos. Proceso de revelado manual. En este proceso nosotros debemos trasladar la película radiográfica desde el líquido revelador al lavado intermedio, fijador y al lavado final. Posteriormente se deja secar. Métodos de revelado manual. Tiempo-temperatura. En este tipo tenemos que tener calibrado el tiempo que vamos a revelar a una temperatura determinada. Método visual. En este tipo se requiere de la experiencia de revelado, ya que se evalúa a medida que se revela y se va observando la imagen radiográfica que se obtiene. Sistema mixto. En este se combinan ambos métodos. Sabemos que la temperatura de los líquidos debe de estar estable entre los 20 y 21 grados centígrados. Etapas. Revelado, lavado intermedio, fijado, lavado final y secado. En este sistema manual debemos introducir la película radiográfica en el líquido revelador de 15 a 30 segundos con una temperatura de 20 a 21 grados. Este tiempo puede variar si la temperatura es mayor o si los líquidos, los químicos ya han sido utilizados con anterioridad.
Si hay mayor temperatura, el tiempo de revelado va a ser menor. Si los líquidos o químicos ya se han utilizado en varias ocasiones anteriores, se necesitará de más tiempo de revelado porque la concentración de los químicos disminuye. Luego se hace un lavado intermedio con el fin de eliminar el remanente de líquido revelador que haya quedado en la película radiográfica. Posteriormente se introduce en el líquido fijador el doble de tiempo que lo hayamos hecho en el líquido revelador. Este proceso eliminará todas las sales de plata que no hayan sido sensibilizadas. Finalmente se realizará el lavado final que permitirá eliminar todos los residuos y sales que hayan quedado sin exponer en la película radiográfica. Y por último se realiza el proceso de secado. Es importante la etapa de eliminar las sales de plata que no han sido sensibilizadas en la película, ya que después del contacto con la luz va a alterar la imagen radiográfica. Estos son unos ejemplos de posibles consecuencias de una mala técnica de revelado. En el lado superior izquierdo tenemos una radiografía manchada, superior derecho con un bajo contraste, inferior izquierdo una radiografía rayada, inferior derecho una radiografía muy densa. Técnicas para la toma de radiografías periapicales y oclusales. Radiografías periapicales. La radiografía periapical sirve como complemento perfecto a la parte clínica para realizar un diagnóstico preciso. En esta técnica debemos observar el ápice radicular y las estructuras que rodean dicha zona. Se indica para detección de patologías periodontales, fracturas dentarias, evaluación pre- y posoperatoria de cirugía apical, evaluación de enfermedad periodontal, para evaluar morfología radicular y la evaluación del tratamiento de conducto. Condiciones ideales para la toma radiográfica. La estructura dentaria o región a examinar y el receptor de imagen deben encontrarse lo más cercano posible. El receptor debe colocarse lo más paralelo posible con respecto al diente a evaluar, como se muestra en la imagen. Técnicas: paralelismo bisectriz. La técnica de paralelismo es la más recomendada puesto que proporciona una imagen final mucho más exacta. También se le conoce como técnica de cono largo o ángulo recto. Esta se basa en el principio de que el eje longitudinal o eje mayor del receptor de la imagen sea paralelo al eje mayor del diente y de esta manera poder dirigir el haz de los rayos X perpendicular o en ángulos rectos a dichos ejes. Soportes del receptor de imagen. Deben ser ensamblados antes de su uso en la clínica. El diseño del soporte utilizado depende de cuál sea el diente o región a examinar. Se utiliza una película radiográfica intraoral del número 2 de forma vertical en dientes anteriores y de forma horizontal en dientes posteriores. Principio de la técnica. Se coloca el receptor de imagen en el soporte y se sitúa en la región que se va a examinar en la boca, paralelo al eje longitudinal del diente. Se posiciona la cabeza del tubo de rayos X en ángulo recto en los planos vertical y horizontal, tanto con el diente como con el receptor de imagen. Si se usa un sostenedor de placa sensor con posiciones prefijadas del receptor de imagen y de la cabeza del tubo de rayos X, se puede lograr que la técnica sea reproducible. Ciertas variaciones anatómicas hacen que el receptor y el diente no puedan estar en paralelo. Por lo tanto, debe colocarse el receptor de imagen a cierta distancia del paciente. Principio de la técnica. Para evitar la magnificación de la imagen es necesario utilizar un haz de rayos X poco divergente y esto se puede lograr con una distancia larga entre el punto focal y la piel, aproximadamente de unos 30 a 40 centímetros de distancia. Estas son imágenes que muestran la angulación horizontal correcta e incorrecta y la imagen final que será adecuada o inadecuada, dependiendo del caso.
Para la toma de radiografía en la región incisiva superior se coloca el receptor de imagen de manera que queden bien centrados los incisivos centrales y laterales y quede lo más alejado posible de los dientes, donde el paladar sea más profundo. Una vez posicionado el receptor se le indica al paciente que muerda suavemente el bloque de mordida y luego posicionamos el tubo de rayos X y tomamos la radiografía. Para la región de canino superior se coloca el receptor de imagen de manera que quede bien centrado el canino y que quede lo más alejado posible de los dientes donde el paladar sea más profundo. Una vez posicionado el receptor se le indica al paciente que muerda suavemente el bloque de mordida, luego posicionamos el tubo de rayos X y tomamos la radiografía. En la región de premolares superiores se coloca el receptor de imagen de manera que quede bien centrado el primer y segundo premolar y el primer molar y que quede lo más alejado posible de los dientes, donde el paladar sea más profundo. Una vez posicionado el receptor se le indica al paciente que muerda suavemente el bloque de mordida, luego posicionamos el tubo de rayos X y tomamos la radiografía. Para la región de molares superiores se coloca el receptor de imagen de manera que quede bien centrado el segundo y tercer molar y que quede lo más alejado posible de los dientes, donde el paladar sea más profundo. Una vez posicionado el receptor se le indica al paciente que muerda suavemente el bloque de mordida y luego posicionamos el tubo de rayos X y tomamos la radiografía. Para la región incisiva inferior se coloca el receptor de la imagen de manera que queden bien centrados los incisivos inferiores y que quede lo más alejado posible del diente. El borde inferior del receptor debe colocarse debajo de la lengua, de esta manera la desplaza y facilita la técnica. Una vez posicionado el receptor se le indica al paciente que muerda levemente el bloque de mordida y luego posicionamos el tubo de rayos X y tomamos la radiografía. Para la región de canino inferior se coloca el receptor de la imagen de manera que quede bien centrado el canino inferior y quede lo más alejado de los dientes. El borde inferior del receptor debe colocarse debajo de la lengua, de esta manera la desplaza y facilita la técnica. Una vez posicionado el receptor se le indica al paciente que muerda levemente el bloque de mordida, luego posicionamos el tubo de rayos X y tomamos la radiografía. Para la región de premolares inferiores se coloca el receptor de la imagen de manera que quede bien centrado el primer y segundo premolar y primer molar y que quede lo más alejado de los dientes. El borde inferior del receptor debe colocarse debajo de la lengua, de esta manera la desplaza y facilita la técnica. Una vez posicionado el receptor se le indica al paciente que muerda levemente el bloque de mordida, luego posicionamos el tubo de rayos X y tomamos la radiografía. Región de molares inferiores. Se coloca el receptor de la imagen de manera que queden bien centrados el segundo y tercer molar y que quede lo más alejado de los dientes. El borde inferior del receptor debe colocarse debajo de la lengua, de esta manera la desplaza y facilita la técnica. Una vez posicionado el receptor se le indica al paciente que muerda levemente el bloque de mordida y luego posicionamos el tubo de rayos X y tomamos la radiografía. Técnica de bisectriz. La descripción. La película se coloca a lo largo de la superficie lingual del diente. El punto donde la película tiene contacto con el diente forma un ángulo, la bisectriz imaginaria. El radiólogo dirigirá el haz de los rayos X perpendicularmente a la bisectriz imaginaria. Los dos triángulos que resultan son triángulos equiláteros y son congruentes. Estabilización de la película puede ser con instrumentos o sostenerlo con el dedo, el paciente. Los soportes de la película tenemos tres tipos: Bite Ring, aleta de mordida State y S-Grip. El sostener con el dedo tiene desventajas. Una es que la mano del paciente queda en la trayectoria del haz primario. 2. Se pueden dar dobleces en las películas. 3. El deslizamiento de la película. Y 4. Un corte de cono. La angulación horizontal. Podemos ver unos ejemplos de la angulación horizontal correcta del lado izquierdo y la angulación horizontal incorrecta del lado derecho. Y las radiografías quedarán como resultado. En la que se ha tomado de manera incorrecta podemos ver que hay un traslape. La angulación vertical correcta la podemos ver del lado izquierdo y la radiografía que resulta, y la angulación vertical incorrecta del lado derecho
lo que nos puede dar como resultado en la radiografía un acortamiento o elongación de la porción radicular. Angulación vertical recomendada. Logramos observar una tabla con las diferentes angulaciones recomendadas para los órganos dentarios. Para caninos superiores se recomienda entre 45 y 55 grados positivos. Para incisivos entre 40 y 50 grados positivos. Para premolares entre 30 y 40 grados positivos. Para molares entre 20 y 30 grados positivos. En angulación vertical inferior para caninos se recomiendan entre menos 20 y menos 30 grados. Para incisivos entre menos 15 y menos 25. Para premolares entre menos 10 a menos 15 y para molares entre menos 5 y menos 0 grados. El procedimiento paso a paso. Número 1, preparación del paciente. Número 2, preparación del equipo. Número 3, métodos de colocación de película. Para la preparación del paciente debemos explicar brevemente el procedimiento radiográfico. Sentar al paciente en el sillón, ajustar la cabecera, colocar al paciente el mandil de plomo y retirar todos los objetos de la boca del paciente. Para la preparación del equipo, fijamos los factores de exposición y si utilizamos soporte de película, pues se pone. Para la secuencia de exposición, en anteriones, primero canino superior derecho, después incisivos superiores, tercero caninos izquierdos, cuarto canino inferior izquierdo, quinto incisivo inferior y sexto canino derecho. En posteriores vamos a encontrar primero premolares y después molares. Primero se toma la hemiarcada superior derecha, segundo hemiarcada inferior derecha, tercero hemiarcada superior izquierda y hemiarcada inferior izquierda. Este es un ejemplo de la colocación de la película para caninos superiores. Centrales superiores, caninos inferiores, centrales inferiores, premolares superiores, molares superiores, premolares inferiores, molares inferiores. En esta técnica tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas sería que no se necesita de un soporte de película y que disminuye el tiempo de exposición. Las desventajas son que puede distorsionar la imagen, puede haber problemas de angulación y hay exposición innecesaria. Radiografías oclusales. Técnica oclusal. Se le llama así pues el paciente ocluye o muerde la película radiográfica. Para esta técnica se emplean películas intraorales del número 4 en adultos y número 2 en niños. La película radiográfica se coloca entre las superficies oclusales de los dientes del maxilar superior y del maxilar inferior y la película radiográfica se estabiliza cuando el paciente la ocluye levemente. Estos son unos ejemplos de para qué nos sirven este tipo de radiografías. Para localizar fracturas, para localizar órganos dentarios que no hayan erupcionado, para localizar cuerpos extraños en la glándula sublingual y submaxilar y para ayudar a determinar el grado, la extensión y la expansión de la destrucción ósea en lesiones en el complejo maxilar mandibular. Posición del paciente para toma de radiografía de maxilar superior. En este tipo de radiografía se colocará de forma que el plano de Camper esté paralelo al piso. Posición del paciente para toma de radiografía de mandíbula. En la toma de radiografías de mandíbula, la cabeza se inclina de tal manera que el plano de Camper esté perpendicular al piso. En ocasiones puede colocarse a 45 grados positivos con la horizontal. Técnica anterosuperior. Se necesita un tipo de película intraoral, tamaño número 4 en adultos, número 2 en niños. La orientación debe ser con el eje mayor en sentido anteroposterior. El rayo central a entre 60 y 65 grados positivos a nivel de la punta de la nariz. Esto nos dará una visión anterosuperior del maxilar. Técnica total superior.
Tipo de película intraoral, tamaño número 4 en adultos, número 2 en niños. La orientación debe ser con el eje mayor en sentido transversal o lateral. El rayo central a 75 grados positivos a nivel de los huesos propios de la nariz, y esta nos dará una visión total del maxilar superior. Técnica antero-inferior. Tipo de película intraoral, tamaño número 4 en adultos, número 2 en niños. La orientación debe ser con el eje mayor en sentido antero-posterior. El rayo central entre menos 10 y menos 15 grados a nivel de la punta del mentón. Esta nos dará una visión antero-inferior de la mandíbula. Técnica total inferior. Tipo de película intraoral, tamaño número 4 en adultos, número 2 en niños. La orientación debe ser con el eje en sentido lateral o transversal. El rayo a 0 grados, dirigido al centro de la película radiográfica por debajo de la punta del mentón, y nos dará una visión completa de la mandíbula. Esta es la bibliografía que se utilizó para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias a todos por ver esta presentación. Hasta luego.